Siento que tengo una historia interesante que compartir. Siempre quise convertirla en un libro o algo así, pero estuve muy ocupado con la escuela. Para empezar, esta historia se desarrolla intermitentemente a lo largo de la mayor parte de mi vida. Comienza como la típica historia de mis padres que se divorciaron cuando era joven, pero se convirtió en mucho más que eso. De hecho, todavía estoy recogiendo los pedazos de todo lo que sucedió. Solo un aviso, esta es una historia muy larga, y no te culpo si pierdes interés a la mitad. Hay mucha información previa que considero importante para comprender lo que sucedió. Hasta donde llega mi conocimiento, mi padre está muerto. Se dictaminó que fue un suicidio, pero creo que eso solo fue la mitad de lo que ocurrió. Hablaré sobre todo lo que llevó a esto, pero más importante aún, creo que Mari definitivamente tuvo un papel en lo que sucedió. Mis padres se divorciaron cuando tenía alrededor de 4 años, una situación bastante común para la mayoría de las personas que conozco. Tengo 2 hermanos, uno mayor y uno menor. Veíamos a mi padre aproximadamente cada 2 fines de semana, pagaba una pensión alimenticia. Ya sabes cómo funciona. Un fin de semana nuestro padre nos presentó a una mujer que estaba viendo llamada Mari. Tenía cabello oscuro y piel pálida, pero su obsesión era el color rojo. Algo me pareció inmediatamente extraño en ella. No comencé a comprender lo que era capaz de hacer hasta más adelante. En ese momento, no sabía que Mari fue una de las principales razones del divorcio de mis padres. Mi padre le fue infiel a mi madre con ella. La conoció mientras trabajaba como camarero en Red Lobster, y cuando cambió de carrera a técnico de máquinas tragamonedas en un casino, ella lo siguió. Mari seguiría a mi padre a cualquier lugar. Se casaron rápidamente después del divorcio de mis padres. Yo ni siquiera sabía que se habían casado hasta más tarde. Mi madre no la soportaba, pero nunca habló mal de mi padre o de Mari delante de mis hermanos y de mí. Pensó que era importante que tomáramos nuestras propias decisiones, incluso si esta mujer había contribuido a la ruptura de su matrimonio. Continuamos visitando lo que ahora era la casa de Dan y Mari en nuestros horarios con mi papá. Siempre asocié su casa con el color rojo. Estaba decorada con fresas, y Mari tenía sábanas rojas, suéteres y pantalones rojos. Era extraño. Mari causó drama innecesario durante un tiempo, como comprar juguetes que solo podíamos mantener en la casa de mi papá, o decir que ella y mi padre querían obtener la custodia en lugar de mi madre. Pensé que eran cosas inofensivas y que todas las parejas divorciadas tenían alguna variante de eso. Las cosas continuaron de esta manera durante un par de años. Teníamos celebraciones especiales de Navidad o Pascua en su casa, además de lo que celebramos con mi mamá. Tenía alrededor de 7 u 8 años cuando recuerdo el primer incidente que confirmó que algo no estaba bien. Mi hermanito era un niño súper curioso, y tenía alrededor de 4 años. Arrastró una silla del comedor hasta la nevera para alcanzar una caja de cereal, pero cuando la abrió, en lugar de encontrar un cereal, sacó una pistola. Me asusté y fui a buscar a mi papá, quien actuó de manera extraña al respecto. Los detalles sobre Mari son borrosos, pero recuerdo que volvimos temprano ese fin de semana. Mi papá no sabía que la pistola estaba allí porque era de Mari. A partir de ese momento, mi mamá comenzó a tener problemas con que fuéramos a visitar a mi papá. Él se volvió poco confiable más de lo que era. Y sé que era 10 veces peor cuando estaba con Mari. Mi madre me contó más tarde, cuando era mayor, que Mari llamó a nuestra casa alrededor del momento del incidente de la pistola y dijo: "Quiero tu vida". Mi madre es una mujer realmente fuerte. Creció en el este de Los Ángeles en California, y esto la asustó. Iba a obtener una orden de restricción en breve. Supongo que lo que Mari quería decir es que quería la estabilidad de mi mamá, incluso siendo madre soltera con 3 hijos. A pesar de todo, a mi mamá no le gustaba hablar mal de ella frente a mis hermanos y de mí. Ella creía que era importante que tomáramos nuestras propias decisiones, incluso si esta mujer había contribuido a la ruptura de su matrimonio.
Nos mudamos a Florida. Teníamos otros familiares allí, y no había muchos trabajos en Tennessee, donde vivíamos. No recuerdo ningún problema cuando estábamos lejos de mi padre y Mary. Nos quedamos en Florida durante aproximadamente un año y luego volvimos a Tennessee. Mi padrastro pudo conseguir un trabajo mejor, y estábamos más cerca de los padres de mi mamá. Aquí es donde comenzaron las llamadas telefónicas. Tan pronto como regresamos, comenzamos a recibir llamadas en las que alguien simplemente escuchaba durante unos minutos, y luego colgaba. Los números siempre estaban bloqueados, pero estoy seguro de que era ella. Siempre sabía dónde vivíamos porque volvió a ver a mi papá. Las llamadas continuaron durante años. Se convirtió en una especie de broma interna. Todos sabíamos quién era, pero no podíamos hacer nada al respecto. Mi padre negaba cualquier participación cada vez que le preguntábamos, y siempre se ponía del lado de Mary. Llegamos a un punto en el que mi mamá era la mala, y cada vez que cuestionaba el comportamiento de Mary con mi padre, estaban seguros de que mi mamá me estaba influenciando. La situación se agravó un día en que mi papá vino a recogernos para una visita. Mi mamá y Mary terminaron peleando a golpes, y Mary golpeó primero. Mi mamá la golpeó tan fuerte que cayó hacia atrás. Mis hermanos y yo lo vimos desde el apartamento en el que vivíamos en ese momento. Mi mamá fue inmediatamente a la policía, pero mi papá y Mary ni siquiera llamaron. Mi mamá no presentó cargos, y todo el incidente se desvaneció. Después de eso, nos mudamos a una casa más grande. Pensé que quizás Mary se había ido para siempre o al menos en gran parte, pero nunca desapareció por completo. Mi papá comenzó a convertirse en una persona en la que podíamos confiar cuando ella no estaba cerca. Pude conocer más a mi hermanita, la bebé que tuvieron, y las cosas estuvieron bien. Sin embargo, ella comenzó a aparecer de nuevo cada vez que estaba con mi papá frente a nosotros. Le susurraba al oído a mi papá, quien bebía más. Se veía físicamente mal, y comenzó a ganar peso. Siempre podíamos decir cuando estaba Mary, la diferencia era tan drástica. Incluso se divorciaron oficialmente en un momento, pero estaba claro que seguían viéndose intermitentemente. Mis hermanos y yo continuamos con nuestras vidas y nos volvimos demasiado grandes para visitas de fin de semana, y las visitas se convirtieron en ver a mi papá durante una tarde. Sin embargo, las llamadas telefónicas nunca se detuvieron. No eran tan frecuentes, pero estaban ahí en el fondo, como un recordatorio de que ella siempre estaba al acecho. Cuando empecé la preparatoria, las visitas de mi papá prácticamente cesaron por completo. Hablábamos por teléfono de vez en cuando, y lo veía en eventos como competencias de bandas, o bailes formales, hitos como graduarme de la preparatoria. Era común pasar un tiempo sin noticias suyas. A veces Mary solo era un pensamiento. No la había visto en años, ni la veía en ningún lugar. Las llamadas telefónicas se detuvieron, pero solo porque nos deshicimos del teléfono de casa. Era mi primer año en la universidad, y recuerdo estar justo alrededor de Halloween de 2009, yendo de compras con mi tía para comprar decoraciones baratas en Walmart cerca de mi casa. Vi a una mujer que caminaba lentamente detrás de nosotros y mi tía y yo tuvimos que mirar 2 veces. Era Mary, y me estaba siguiendo por la tienda. Parecía tener unos 50 años más que la última vez que la vi, y su ropa estaba desarreglada. Mi tía me empujaba para que la saludara porque no estábamos seguros de si realmente era ella, o si solo se parecía un poco. Reuní el valor y me acerqué a ella. ¿Tu nombre es Mary?, pregunté. Sí, lo es. Hola Samantha, ¿cómo estás?, respondió usando mi nombre, lo que me sorprendió. Ella sabía quién era yo y no parecía molestarle que la hubiera reconocido, ni siquiera parecía inquieta. Le pregunté si había hablado con mi papá últimamente, ya que había pasado un tiempo desde que lo había oído. Juró por su vida que no lo había visto en 4 meses, lo que más tarde descubrí que era una mentira. Este fue el comienzo de la desaparición de mi papá. Algo sucedió después de que la vi, pero es difícil precisar qué. Desapareció por completo, apagó su teléfono celular y,
Cuando llamé a su trabajo en el casino donde había estado trabajando durante 15 años, me dijeron que ya no estaba trabajando allí, y no podían decirme por qué. Mi mamá, mis hermanos y yo llamamos a la policía para presentar un informe de personas desaparecidas. No tuvimos que esperar, ya que habían pasado varias semanas desde la última vez que supimos de él. Nos ayudaron a hacer un volante, y buscamos y preguntamos por todas partes. Todo parecía llevar de vuelta a que Mari fue la última en verlo. Cuando comenzamos a hablar con la policía en noviembre, mi mamá y yo llamamos a Mari y nos dijo que de hecho, lo había visto una noche después de Halloween. Mari nos dijo que estaba haciendo una soga, y que sería la última vez que alguien lo vería. Sinceramente, no sabíamos qué creer. Mi papá era alcohólico y a menudo decía cosas dramáticas, pero nunca habíamos considerado el suicidio. Cuando le contamos a los detectives lo que Mari nos dijo, la citaron para interrogarla. Sin embargo, Mari les contó una historia completamente diferente y las fechas que mencionaba no coincidían. No había evidencia de nada, así que no pudieron hacer mucho al respecto. Los detectives nos aconsejaron que no habláramos más con ella, diciendo, no sabemos de lo que es capaz. La situación siguió así hasta que lo encontraron el 4 de enero de 2010. Mi papá fue encontrado muerto en un almacén. Se había encerrado, dejado el motor en marcha y murió. Había estado allí durante 63 días. Encontraron varias cartas de suicidio, una para mi mamá y una para cada uno de sus hijos. Había una carta especialmente larga de Mari, en la que la elogiaba y hablaba de lo maravillosa que era. La carta de suicidio incluso decía que debía tomar cualquier dinero de seguro y gastarlo en ella misma. La fecha de las cartas estaba tan cerca de la fecha en que Mari dijo que lo había visto que no hay forma de que yo no crea que ella tuvo algo que ver en ello. Incluso si mi papá realmente se suicidó, sé que ella lo empujó al límite. No soy de culpar a alguien fácilmente. Sé que mi papá era un hombre problemático, era alcohólico, y estaba deprimido la mayor parte del tiempo por culpa de Mari. Pero hay algo tan frustrante y horrendo en esta mujer, y no hay ninguna evidencia para que yo pueda probar nada en su contra. No se le permitió asistir al funeral. Fuimos con mi madre al funeral, y parte de su familia se juntaron todo, y no era nadie que él conociera que no hubiera oído hablar de ella, y todos sentían que ella era una mala mujer, y encontré un perfil suyo en Facebook meses después de que encontraron a mi papá. Allí estaban solo 5 o 6 fotos de ella y mi padre obviamente felices, y todas estaban fechadas el 4 de enero de 2010. El año siguiente, el 4 de enero de 2011, mostró la casa de mi familia. No la dejamos entrar, y ella seguía diciendo algo sobre tener algunas cosas de mi papá en el auto. Le dijimos que se fuera o llamaríamos a la policía esa noche. Alguien puso papel de seda rojo dentro y alrededor de nuestro buzón. Incluso el año siguiente, 2012, llamó a mi mamá y le pidió que se encontrara con ella en un estacionamiento de la hamburguesería. Dijo que tenía una caja con las cosas de mi papá para dársela a mi madre, y mi padrastro iba en lugar de ella, pero ella nunca llegó. Siento que quería hacerle algo malo a mi mamá. El año siguiente no supimos nada de ella. Le hice algunas cosas de investigación y resulta que la encarcelaron por fabricar metanfetamina. Tenía mucho sentido para algunas cosas, pero todavía tengo muchas preguntas y problemas sin respuesta. Supuestamente a veces la dejaron salir el año pasado. El centro correccional en el que estaba tiene un sitio web y dice que le permitieron nuestro buen comportamiento en rehabilitación. En un Facebook diferente que la mostró con algún otro hombre de familia, Dios la ayudó, y si le está haciendo la misma mierda que ella hizo con el mío. Solo quería actualizar esto mientras aún está fresco en mi cabeza. Mi hermano recibió la visita de Mari en persona. Mi hermano pequeño trabaja en una tienda de videojuegos. Anoche eran alrededor de las 8 de la tarde y Madison,
la hija de Mari, vino a comprar un videojuego. Mi hermano se sorprendió y no la reconoció. Se presentó, y hermano no pudo hacer mucho. Le pidió su número de teléfono, pero no se lo dio porque tenía una sensación extraña en el estómago. Ella tomó lo que compró, y se fue, y mi hermano pequeño pensó que eso era todo. Pero tal vez 5 o 10 minutos después ella vuelve a entrar con Mari a su lado. Mi hermanito inmediatamente la reconoció, y comenzó el pánico. Mari y Madison se pararon en la parte trasera de la tienda susurrándose. Dijo que ambos estaban sonriendo todo el tiempo, y un par de veces se rieron entre sí. Mari luego lo miró directo a los ojos y comenzó a dirigirse hacia el mostrador que estaba detrás de mi hermano. Dijo que se sentía muy enojado, y su móvil comenzó a sonar. En lugar de tratar de consolarla, caminó hacia la parte trasera de la tienda y dejó que su compañero de trabajo le preguntara si podía ayudarla. 10 minutos después ella se fue y el compañero de trabajo le dijo que se había ido sin pedir nada. Mi hermano cree que solo estaba haciendo saber su presencia, y que pensó que podría alcanzarlo como si fueran amigos, o algo así. Solo sé que ya no quiero a esta mujer en mi vida. No quiero que acose a los miembros de mi familia. Nos queremos mudar lo más lejos posible. Documentamos este incidente con el departamento de policía, y dijeron que si sucede 3 veces, entonces podemos solicitar una orden de restricción. Realmente no sé qué más hacer de todos modos. Solo pensé que esto podría ser algo que ustedes estén interesados en escuchar. Parece no acabar ya que ella aparece de nuevo. No es suficiente para ella que mi papá esté muerto. Supongo que ella quiere tener la última palabra. Ella siempre quiso tener la ventaja. En una noche oscura y neblinosa, en un pequeño pueblo en las profundidades de Galicia, España, se cuenta una historia aterradora sobre la misteriosa aparición conocida como la Santa Compaña. Se dice que cada año, en la víspera de Todos los Santos, una procesión de almas perdidas y en pena recorre silenciosamente los senderos y carreteras del pueblo. Un joven llamado Diego, escéptico y valiente, decidió desafiar el mito. En la noche de la víspera de Todos los Santos, esperó en la intersección de caminos más solitaria del pueblo, armado con una vela bendita y un crucifijo. Pasaron las horas y, finalmente, escuchó un susurro sutil de pasos y cadenas. El aire se volvió gélido y los susurros se convirtieron en murmullos. Pálidas luces comenzaron a brillar en la distancia, avanzando lentamente hacia él. Diego sintió un escalofrío en la columna vertebral, pero mantuvo su posición. La procesión, con figuras encapuchadas y rostros sin vida, avanzó en silencio. Entre las almas, distinguió a su abuelo fallecido, mirándolo con ojos tristes y acusadores. El corazón de Diego latía con fuerza mientras luchaba por no retroceder. Extendió la vela bendita y el crucifijo, pronunciando palabras de protección. La procesión detuvo su avance. Las almas parecían dudar, como si el gesto de Diego les causara dolor. Luego, con un suspiro, retrocedieron y se desvanecieron en la niebla. El joven quedó solo en la oscuridad, sintiendo la tensión del momento. Desde esa noche, Diego cambió. Las miradas de los aldeanos lo evitaban, pues había desafiado a la Santa Compaña y había sobrevivido. Pero en sus sueños, seguía viendo los rostros pálidos y los ojos tristes de las almas en pena. La leyenda de la Santa Compaña persiste en el pueblo, recordándoles a todos que las fronteras entre este mundo y el más allá son delgadas, y que desafiar lo desconocido puede tener consecuencias aterradoras. Entra a mi canal y suscríbete.